Buenos días, que la bendición de Dios esté reposando sobre sus vidas. En esta mañana quiero compartir las señales para la iglesia. Y vamos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 28 al 30, y acá encontramos la primera señal, la parábola de la higuera. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Nosotros sabemos que los judíos, el pueblo de Israel, es representado por la higuera, palabras de Jesús. Por eso es una advertencia contundente la que encontramos en este pasaje. Como bien sabemos, los judíos, el pueblo judío, por el año 70 de nuestra era, los ejércitos romanos bajo Tito entraron a Jerusalén, destruyeron su santuario, destruyeron la ciudad y sacaron a los judíos, los esparcieron por todo el mundo. No tenían autorización, se les fue prohibido regresar a su tierra, así que no podían regresar a su tierra. El templo más adelante lo construyeron los romanos con su modelo, en base a los filisteos enemigos de Israel. La bautizaron como Capitolina. Los musulmanes, por el año 683, cuando conquistaron de los romanos a Israel, eso fue un poco como de tranquilidad para los judíos, ya que algunos de ellos, pequeñas minorías, regresaron, pero no podían estar dentro de los muros. Ellos no les permitieron, los musulmanes no les permitieron tener derecho a aquel lugar donde Abraham había sepultado a Sara, donde habían sido sepultados los patriarcas, la cueva de Macpela, donde habían sido también sepultados los profetas. No se les permitió entrar a ese lugar o estar en ese lugar. Así que pasaron los años. Los judíos siempre estuvieron dispersos por todas partes del mundo. Pero por el año 1948 fueron reconocidos como un estado, y desde entonces los judíos han estado regresando por temporadas, por épocas, han estado regresando a su tierra y han tenido el privilegio de construir sinagogas, de estar en aquel lugar. Pero aún todavía siguen dispersos por todas las naciones. Hoy su nombre, el nombre de los judíos, es reconocido mundialmente. Su desarrollo y progreso general, como el Señor les prometió a ellos. Ya en otras palabras, como dice acá el texto, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero el versículo 29 dice: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Esa higuera que está mencionando acá, que representa a Israel, ya ha hecho ramas,
pero también tiene flores. Entonces ha reverdecido, ha florecido. Pero aquí también nos habla de unos árboles. ¿Cuáles son esos árboles? Esos árboles están representando las potencias, las naciones que avanzan, que crecen, que cada día se forman organizaciones o bloques geopolíticos y también económicos. Entonces, esta señal está cumplida al pie de la letra. En segundo lugar, vamos a mirar que el Señor habla de una lluvia tardía. Y vamos a mirar en el libro de Joel y en el libro de Oseas. Oseas capítulo 6, el verso 3, dice así: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y como la lluvia temprana. Entonces aquí el profeta les está hablando, por supuesto, a los judíos de conocer. Hay muchos israelitas que en este momento conocen a Cristo, son cristianos, que han tenido la experiencia de recibir al Mesías, y a estos conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, es decir, de una manera gloriosa, viendo la luz de Cristo. Dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Entonces acá se nos está hablando de una lluvia tardía y de una temprana. Pero Joel en el capítulo 2, el verso 23, también dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Notemos que acá está diciendo, ha dado la primera lluvia a su tiempo. Ahorita decimos cuando vino esa lluvia, a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Pero también Zacarías, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice así: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Él está diciendo, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pero luego dice, Jehová hará relámpagos. Los relámpagos siempre nos están anunciando que viene una tormenta, que se desata una tormenta. Y es lo que el profeta está diciendo en este pasaje. La lluvia tardía, la lluvia temprana, lluvia tardía. Para los judíos había algo muy interesante, y es que ellos necesitaban dos lluvias. Cuando ellos sembraban la semilla, entonces había una lluvia que era la temprana, era la que mojaba la tierra, era la que humedecía la semilla para que reventara y pudiera nacer y de esta manera crecer para dar el fruto. Pero luego necesitaban otra lluvia que Dios en su misericordia les daba, y era la lluvia tardía. La lluvia tardía venía más o menos un mes antes de la cosecha. ¿Por qué venía esa lluvia? Porque algún fruto todavía estaba verde, no estaba bien maduro, y esa lluvia tardía era tan interesante porque hacía que toda la cosecha estuviera madura para cortar, que estuviera lista para cosechar. Pues esa lluvia temprana está representando el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. El avivamiento, la lluvia temprana. Cuando aquellos hombres, aquellas mujeres que habían recibido a Cristo, crecieron espiritualmente, fueron llenos del Espíritu Santo. Y por eso se extendieron a predicar el Evangelio hasta donde ellos podían, hasta donde alcanzaron a llegar.
pero también prepararon a otros que de igual manera lo hicieron, que de igual manera se extendieron a otras partes del mundo para predicar la palabra de Dios. Pero llegó una etapa, quizá una etapa no nada fácil, que se llama la época del oscurantismo, cuando la iglesia menguó en la predicación de la palabra, cuando entraron muchas cosas a la iglesia que no le permitieron ser esa iglesia genuina que estaba al comienzo, esa iglesia que Cristo ama y que Cristo desea que esté limpia para irse con Él. Pero pasaron los años, pasó el tiempo, y Dios en su gracia, porque Él tiene el control de todas las cosas, en su misericordia, entonces preparó a unos hombres que se llaman los prerreformadores, aquellos que se inquietaron por la transformación, por la restauración de la iglesia, que trabajaron, que lucharon a costa de sus vidas, colocaron los primeros pinitos, los primeros cimientos para lo que fue la venida de Martín Lutero, para aquel tiempo de la Reforma, el cual nosotros conocemos, la historia nos la cuenta, de cómo a raíz de esto se despertó un avivamiento, y ese avivamiento era que la gente se convertía y se convertía de corazón. Era que las iglesias o la iglesia se convirtió en mensajera. Salieron los misioneros a la China, al Medio Oriente, salieron los misioneros por todas partes del mundo. Encontramos hombres, encontramos mujeres que dieron su vida, no importa la persecución que hubiera, pero dieron su vida por la predicación de la palabra, por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Se levantaron unos evangelistas que tal vez nosotros podemos recordar algunos de ellos, como Gille Ávila, Tele Osborne, Kathryn Kuhlman y muchos otros más. Estos hombres, estos evangelistas, fue el tiempo de la evangelización mundial. Estos hombres fueron también con campañas masivas grandes, donde miles, millones de personas se convirtieron al Señor, llegaron a los pies de Cristo, habían milagros, se sanaba la gente, recibía liberación, y era una obra, un mover del Espíritu Santo maravilloso. Pero de pronto nosotros podemos decir, bueno, pero nos hace falta todavía. Quiero mencionar un tercer punto: la predicación del Evangelio. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, el verso 14 dice: y será predicado este Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. Hoy tenemos agencias misioneras. Las iglesias se han agrupado. Hombres y mujeres que sienten esa carga, y para dar mejor ayuda se han levantado agencias misioneras que envían misioneros a aquellos países como es la Ventana 1040, como es la Ventana 414, que es evangelismo a los niños, fundaciones cristianas, organizaciones ayudándonos a la formación cristiana, colegios, redes juveniles. Las redes sociales hoy están inundadas de predicadores. El Señor Jesús dijo, o mejor, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1, 15 al 18, que unos predicarían a Cristo por contienda, otros por envidia, otros por ganancia deshonesta, pero otros con un corazón sincero. Pero el apóstol dijo, lo importante es que el evangelio se predique. Y las redes sociales están inundadas de estos predicadores. Creo que Jesús nos dio suficiente ilustración para que nos preparemos como iglesia. A finales del siglo pasado, esperábamos que no pasábamos del año 2000, que la iglesia era levantada y había una expectativa. En los púlpitos se hablaba de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia. En los púlpitos
se predicaba la palabra de Dios, habían milagros, habían liberaciones. No quiero decir que hoy no las hay, también las hay. Pero había una expectativa de la iglesia. Había un interés por predicar que Cristo venía pronto. Han pasado 20 años, pero pareciera que ese fervor se ha apagado. Pero no podemos, amada iglesia, no podemos dejar apagar ese fuego. Tal vez hoy se encuentra la iglesia como aquella parábola que encontramos en Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. Tal vez parte de la iglesia está lista, está preparada, está con su corazón despierto, avivado, esperando la venida de Cristo. Pero tal vez hay cristianos que se han dormido, que han cabeceado, que se les acabó el aceite. Y hoy la invitación que quiero hacerlos en este día es, por favor, el aceite está listo, el aceite está dispuesto, es la presencia del Espíritu Santo. Pídale al Señor que llene de aceite su vida para que estemos preparados, porque las señales que el Señor dejó para la iglesia están cumplidas. Preparemos nuestro corazón, quebrantémonos, humillémonos delante de Dios, busquemos su presencia, busquemos su rostro y prediquemos la palabra. Tal vez el tiempo que nos queda es muy corto, pero aprovechemos el tiempo. Cuando uno va a viajar a algún lugar, los últimos días o las últimas horas es de mucho afán, es dejar todo listo, es dejar todo preparado. Yo les invito para que preparemos todo, porque el Señor está a las puertas. Bendiciones para todos y muchas bendiciones en sus hogares también.